Hola a todos y bienvenidos. Este es un vídeo muy especial para mí porque te voy a hablar de un momento muy especial de mi vida y es un vídeo que llevo casi 3 años procrastinando. Hoy te voy a hablar de mi boda en Las Vegas. Si tú eres de las personas que desde hace algunos años vienes siguiéndome en los vídeos, sabes que el 3 de septiembre del 2015 nos casamos, mi esposo maravilloso y yo, en la ciudad de Las Vegas. Dentro de nada hará 3 años y yo llevo desde entonces queriendo hacer un vídeo y un artículo en el blog en el que te contase cómo fue mi experiencia de casarme en Las Vegas y también algunos mitos que hay sobre casarse en Las Vegas y, si tú también te animas, qué pasos debes seguir. En el artículo que escribí para el blog te hablo de los mitos que hay sobre casarse en Las Vegas, desmintiendo algunos de ellos, y también de los pasos que debes seguir si quieres casarte en Las Vegas y eres como yo española o eres de otro país que no eres estadounidense. Bueno, si eres americano creo que también te sirve, solamente que hay una parte que puedes saltarte porque no necesitas legalizar el matrimonio fuera del país. Pero en este vídeo te voy a hablar de lo que fue mi experiencia personal e intransferible sobre casarse en Las Vegas. Para poder hacer el vídeo de forma más fácil de seguir, voy a dividirlo en partes. Parte número 1. Nos casamos en Las Vegas. Una vez más, quienes nos sigan desde hace tiempo lo sabrán. En 2015, nuestra empresa hizo una convención en el MGM de Las Vegas. Bien, para allá que nos fuimos. En septiembre era la convención y en abril compramos los pasajes para ir a Estados Unidos. Como ya sabíamos que nos íbamos a ir a Las Vegas y Landy y yo nos queríamos casar, pues estábamos con la broma de nos casamos en Las Vegas. Estábamos con esa broma todo el tiempo. A cada momento, venga, más que nos casamos, venga, que no sé qué, que en septiembre nos casamos en Las Vegas. Hasta ahí todo era una broma. Así que pasamos a la segunda parte del vídeo, la pedida de matrimonio. El día 14 de agosto Landy me pide matrimonio. Y bueno, yo lo publico por todos lados. Al día siguiente ya se lo conté a todo el mundo. Obviamente le dije que sí, después de reírme un rato, porque me entró tanto nerviosismo en ese momento que me empecé a reír. No podía parar de reírme. Y cuando me paré de reír, que no me estaba riendo por la situación, sino por los nervios que me dio, pues le dije que sí. Y bueno, ya estábamos prometidos. 15 días antes de casarnos. Parte número 3. Los preparativos de la boda. De los preparativos de la boda te hablo más a fondo en el artículo que hice sobre este tema, sobre la boda en Las Vegas, pero por aquí solo te voy a decir una cosa. Gracias a que nos casamos en Las Vegas, tuvimos la oportunidad de celebrar una boda con todo lo que nosotros queríamos, con su vestido, su ramo, sus fotos, sus vídeos, su limusina, su todo, sin dolores de cabeza, porque normalmente las bodas, los preparativos de la boda, sobre todo para la novia, son un... Bueno, pues yo tuve la suerte de no tener ese primero, porque me pidió matrimonio prácticamente 15 días antes de casarnos, y segundo, porque no tuve que hacer toda esa locura de preparativos y de a ver con quién siento a quién y a ver qué... No, fue todo mucho más light, fue todo mucho más... Pedimos nuestro paquete cuando estábamos en Noruega, de camino ya para Estados Unidos, y cuando llegamos a Las Vegas estaba todo listo. Parte número 4, el día antes de la boda. Nosotros, como te dije, llegamos a Las Vegas el día antes de la boda, nos casábamos el día 3 y llegamos el día 2. Y ese día fuimos lo primero al Clark County Club, al registro, y registramos el matrimonio. No me juzgues. Y seguidamente fuimos a la capilla a probarnos la ropa y a conocer a la gente de la capilla. La capilla, maravillosa, estupenda. De verdad, yo no esperaba ni tan buen trato de parte de la gente de la capilla, ni que todo fuera a ir tan perfecto. Hago un paréntesis. Yo sabía que iba a alquilar el vestido de novia en la capilla. Yo llevaba meses, porque con esto de que me quería casar, mirando vestidos de novia en Pinterest y tal, ¿no? Estaba empanicada, pensando que si los vestidos que tenían allí no me gustaban, iba a tener que casarme al día siguiente con un vestido feo y ese iba a ser mi vestido de boda. Yo tenía un estilo de vestido en la mente muy claro de cómo lo quería. Quería que fuera un vestido palabra de honor, que fuera estrechito de aquí, que luego se alargase un poquito más por la cintura para abajo, ¿no? Y que fuera un poquito largo. Exactamente fue lo que tuve. Cerramos paréntesis. Parte número 5, el día de la boda.
¿Te acuerdas que te dije que los preparativos de la boda habían sido totalmente rápidos y maravillosos para mí? Bueno, te voy a contar el día de mi boda porque si te has casado no te lo vas a creer. Y si no te has casado, tampoco te lo vas a creer. Nosotros nos casábamos el día 3 de septiembre a la 1 del mediodía aproximadamente, creo que era la 1, porque después queríamos disfrutar del resto del día tranquilos ya sin pensar en eso. Nos levantamos ese día por la mañana y sabíamos que teníamos tiempo para desayunar algo y después ya arreglarnos para ir a la capilla. Entonces nos levantamos tranquilamente. Cogimos el coche, nos fuimos a un hotel que estaba más o menos cerca del nuestro, fuimos al buffet de ese hotel, desayunamos, después de desayunar volvimos al hotel, nos cambiamos de ropa, yo me acuerdo que me puse unos vaqueros y una camisa blanca y Landy se puso una camisa como turquesa oscuro y unos pantalones y fuimos a la capilla. Y allí la señora de la capilla pues nos ayudó a cambiarnos, me ayudó a mí, Landy se cambió solo, me ayudó a mí a cambiarme de ropa, a ponerme el vestido. El paquete de bodas que habíamos elegido incluía una sesión de fotos. Pues antes de la boda, la chica, que me acuerdo era súper jovencita y súper bonita así, nos hizo una sesión de fotos preciosa con una Canon 600D, me fijé porque era mi cámara, y nos hizo una sesión de fotos por toda la capilla. Bueno, aquí les dejo algunos ejemplos de esas fotos que nos hizo la chica, que de verdad nos trató súper bien, fue súper simpática, súper agradable y súper todo, y nos hizo sentir muy bien. Cuando terminó la sesión de fotos y nos hicieron la ceremonia de la boda, lo que era así, pues, casarse, vino un señor que fue el que nos casó en español, que eso también lo hablo más a fondo en el artículo. Y cuando terminó la boda en sí, la boda, que estaba grabada en vídeo también, por cierto, nos dijeron que teníamos otra sesión de fotos más. Y yo, ¡ay, qué guay! Y esta era en un estudio y yo, ¡ay, qué guay! Así que con esta sesión de fotos pasamos a la parte número 6, la sesión de fotos que no estaba incluida. Esta sesión de fotos en la que me quiero extender un poquitito más contándote cómo fue. Primero, esta sesión de fotos no estaba incluida en el paquete que nos habían dado. 2, esta sesión de fotos ya sí era en un estudio de fotografía con sus focos, su fondo, sus cosas, y su buena camarota. Ahí sí estábamos hablando de cosas más profesionales, ¿no? En el sentido de las fotos, no quiero desmerecer a la otra chica, ni su cámara, ni su sesión. Me parecieron las fotos preciosas, pero aquí estábamos hablando de algo más pro. La fotógrafa era otra chica súper jovencita y súper agradable. Me acuerdo que tenía una voz súper finita y que siempre que nos hacía una foto en la que quería que nos diéramos un beso, nos decía en español, besito. Y yo me partía con lo del besito, me hacía mucha gracia. La verdad que la chica se esforzaba mucho porque nos sintiéramos cómodos y por hacernos sentir bien, aunque yo estaba nerviosa como un flan. Cuando terminó de hacernos la sesión, nos explicó que gratuitamente teníamos incluida una foto o dos, que si queríamos más eran a tanto cada foto y que si las queríamos todas era todo el paquete X, no recuerdo. Simplemente hablé con Landy me dijo, déjate de chorradas, vamos a comprar el paquete de las fotos, que si no después nos vamos a arrepentir, y así mismo fue. Compramos el paquete de las fotos y hoy te puedo decir que hubiese costado $2.000, lo hubiese pagado a regañadientes porque $2.000 es una pasta, pero hoy no me hubiese arrepentido porque es el día de tu boda, o sea, es el día de tu boda y no va a haber otro como ese. Y si no tienes recuerdos de ese día, entonces, ¿para qué estamos aquí? Te voy a dejar por aquí debajo para que visites su página, la página de la fotógrafa que nos hizo la foto, que se llama Aslin, porque realmente merece la pena que vayan a ver las fotos que hace, porque es una fotógrafa de primera. Y me gustaría que le eches un vistazo para que veas qué tipo de fotografía hace, y si te vas a casar en Las Vegas, pues ya tienes una referencia de a quién puedes ir a llamar para hacerte tu sesión de fotos preciosa en Las Vegas. También además me enteré hace muy poco que esta chica, la fotógrafa, ahora tiene un canal de YouTube, bueno ya lo tenía de antes, pero que ahora está volviendo a retomar su mundo en YouTube, y le deseo mucho éxito y que le vaya todo súper bien. Y también te voy a dejar por aquí debajo su enlace a su canal para que lo vayas a ver y le eches un vistazo, y pues si te quieres suscribir, claro que ella hace los vídeos en inglés, pero que si te quieres suscribir porque le entiendes lo que dice, pues genial y maravilloso, yo ya estoy suscrita. Y por último, la parte número 7 de mi boda en Las Vegas, el paseo en limusina. Creo que es una parte fundamental. Si te casas en Las Vegas, el paseo en limusina es como wow. El señor de la limusina se portó súper bien con nosotros también. La limusina no traía incluida ninguna bebida ni nada, pero sí venía preparada con sus copas y sus cosas, ¿no? Y el señor de la limusina lo que hizo fue que nos dijo que si queríamos nos podía llevar a una tienda
nosotros comprásemos lo que quisiéramos y nos lo tomábamos en la limusina. Pues así fue. Nos llevó a la tienda, compramos un champán rosado, estaba riquísimo, y nos fuimos a la limusina con nuestro champán. Y ahí estuvimos pues el resto del rato de la limusina, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, por el strip de Las Vegas, tomando champán y pues disfrutando un poco de lo que era estar en una limusina en Las Vegas. No se lo pueden perder, de verdad. No es algo que se pueda contar con palabras. Igual que tantas otras cosas en la vida, pues esta es otra de esas que no se puede contar con palabras ni se puede vivir con fotos. Así que si vas a Las Vegas, te cases allí o no te cases allí, alquílate una limusina y date un paseíto por el strip. Además, si te toca un conductor tan simpático como el que nos tocó a nosotros, te lo vas a pasar pipa. Casarme en Las Vegas fue la mejor boda que pude tener. Yo estoy súper contenta y agradecida de que haya sido así nuestra boda, porque de verdad no hay color. No hubo dolores de cabeza de pensar en las flores, de pensar en los invitados, de pensar en 20.000 cosas. Estábamos Landy y yo solo. Era una celebración nuestra. Era una unión entre Landy y yo. Y no había nadie más. Que no es que las personas realmente molesten, pero a veces las bodas suelen tener sus problemillas, ¿no? Nosotros no tuvimos nada de eso. No hubo malos entendidos, no hubo cuñados borrachos, no hubo nadie que se pusiera la corbata de sombrero, no hubo ninguna de esas cosas y yo realmente estoy muy agradecida de que así haya sido. Como siempre, después de casarnos y decir que nos casamos en Las Vegas, siempre hay gente que te hace preguntas que se han sacado de las películas. Y de esas preguntas y de esos falsos mitos que hay sobre casarse en Las Vegas es de lo que te hablo más a fondo en el artículo que te dejo aquí debajo y en las etiquetas. Ahora sí, el próximo vídeo va a ser el de menos postureo y más vivir la vida, que te prometí en el vídeo anterior. Ya está preparadito, solamente quería hacer un intermedio para contarte cómo había sido mi experiencia de casarme en Las Vegas. Ahora sí te dejo, y te dejo por aquí el botoncito para que te suscribas y le des a la campanita para que te avise YouTube cada vez que esta carita bella suba un nuevo vídeo. Y por aquí te dejo un vídeo que te va a gustar mucho. Mucho, 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 prometido. Nos vemos en el próximo vídeo, te mando un beso enorme y adiós.